Bendiciones, amados hermanos, hermanas. Habla el pastor Marlon Castillo desde Costa Rica. Hoy vamos a continuar con nuestro estudio Angelología, parte 11. Vamos a poner delante del Señor este estudio. Padre, te damos a ti la gloria, la honra, el poder y la majestad. Eres bienvenido, precioso Espíritu Santo de Dios, a este estudio. Danos la sabiduría, danos el entendimiento a través de tu palabra, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bendiciones. Vamos a continuar, amados hermanos y hermanas, con este estudio tan fascinante de angelología. Le invito a que se suscriba a este canal, active la campanita y invite a otras personas a que se suscriban a este canal, porque aquí tenemos más de 49 videos para la gloria y honra del Señor, de varios y diferentes temas bíblicos para su bendición. Hoy quiero hablar sobre un tema importante. Hace mucho tiempo atrás escuché un video de alguien decir que los ángeles entran en la salvación del ser humano y que cuando Cristo murió en la cruz, también ellos fueron redimidos. Hermanos, una cosa es la salvación humana, ¿verdad? Que entran en San Juan 3:16, la redención, y otra cosa son los ángeles. Acuérdense que los ángeles fueron los primeros seres que fueron creados según Ezequiel 28, Isaías 14 del 1 al 20, Apocalipsis capítulo 9, capítulo 11 y capítulo 12. Le invito a que lea todos estos pasajes de la Biblia, principalmente Ezequiel 28 y Isaías 14, amados. Tenemos que entender que lo que pasó en la eternidad, allá en la eternidad, es una cosa diferente a lo que pasó en Génesis 1:1. En Génesis 1:1 empieza la historia humana y no la historia de Dios ni de los ángeles. Es tanto así que cuando ya Adán y Eva fueron tentados, nos damos cuenta de que ya Satanás andaba aquí suelto y ya habían demonios sueltos aquí en la tierra, que eso lo vamos a estudiar en la parte de demoniología. Entonces, por eso le invito, amados, que no se pierda estos estudios, porque cada vez más, conforme vayamos profundizando en este estudio de angelología, usted va a ir aprendiendo mucho más sobre los seres espirituales. Entonces, es algo que yo quiero aclarar hoy, porque hoy quiero hablar sobre este tema, que mucha gente me pregunta al privado: Marlon, ¿los ángeles entran en la redención o en la salvación con Cristo? No, ellos ya tuvieron un juicio, y eso lo vamos a ver más adelante. Tuvieron un juicio allá, fueron juzgados por Dios Padre. Acuérdense que Ezequiel 28 dice que en la revuelta que tuvo Satanás con todos los ángeles de otros grados que cayeron, ¿verdad? Que intentaron sublimarse contra Dios Padre, ellos tuvieron un juicio. Ellos no tienen perdón de Dios. Ellos, los ángeles caídos y Satanás, no tienen salvación. Ellos irremediablemente, en el momento en que ellos desertaron, fueron echados, fueron desterrados del paraíso. Dice Ezequiel 28, Isaías 14, si usted lee con mucho cuidado los versículos, ahí muy claro lo menciona, que ellos fueron desterrados del paraíso. ¿Cuál paraíso? Del cielo, amados. Entonces, inmediatamente ellos no tienen salvación, no entran en el plan de redención. ¿Por qué? Ok, voy a explicarlo de esta manera, amados, tal vez resumidito, pero lo voy a explicar. Acuérdense que, digamos, el pleito que había era entre el hombre y Dios, y no era entre Satanás y Dios, porque ya Satanás había caído y ya él estaba ahí haciendo sus diablorillas, llamémoslo así. Cuando el hombre pecó y se convirtió la división entre Dios y el hombre, y necesitábamos un segundo Adán, que es Cristo, que es tipo de hombre y figura del primer Adán. Entonces necesitábamos un hombre perfecto, que cumpliera los requisitos para satisfacer la ira de Dios por culpa del pecado. Entonces, obviamente necesitábamos un ser humano puro, santo, como era Adán antes de caer, antes de él desobedecer, me trabó la lengua, desobedecer, ¿verdad?, al Señor. Entonces, ¿qué pasa? En el momento en que desobedecieron, usted lee Génesis 1:27 y por ahí más adelante, dice que ellos fueron desterrados no solamente del Edén, también de la presencia de Dios, porque la presencia de Dios habitaba en el Edén y todavía está ahí. Amados, es interesante entender eso. En un momento vamos a estudiar Génesis con más profundidad. Entonces, ¿qué pasa? Que allí es donde cuando salió Génesis 3:15, que es la primera promesa de salvación para la humanidad,
Dios pensó en el ser humano, no pensó en Satanás y los ángeles. Ellos no tienen salvación. Entonces, vean qué importante lo que vamos a hablar hoy con respecto a los ángeles. ¿Por qué? Porque, como le digo, más de una vez he escuchado por ahí decir a alguien, no voy a decir nombres, de decir que los ángeles también son salvos o entraron en la salvación y que Dios los perdonó. No, señor. Ellos no tienen perdón de Dios. Ellos son irremediablemente ya están condenados. En el momento que se convirtieron de demonios, aceptaron eso por voluntad propia, como lo vimos en los primeros capítulos de este estudio, nos dimos cuenta de que ya ellos escogieron por voluntad propia rebelarse contra Dios. Entonces, vea qué importante, amados. También podemos concluir, además, que los ángeles malignos, ¿verdad? Aquí ya estamos hablando de los demonios, son irredimibles. ¿Qué quiere decir? Que no pueden ser, ya por ser demonios, ya no pueden transformarse en ángeles buenos. Ya la maldad, la corrupción está en ellos, ya la oscuridad está en ellos, ya se puede decir que están poseídos por ese espíritu oscuro demoníaco. Ahora, otra pregunta que me hicieron por ahí al privado es si Satanás es lindo. Amados, si usted estudia Ezequiel 28, Satanás fue creado con una belleza incalculable. Eso no se lo quitó Dios, pero también se puede convertir como en un demonio, como un ser horrible. Y eso lo vemos en Apocalipsis, amado, también. Él puede tomar las dos formas. Es un espíritu. Él es un espíritu. Él no tiene una forma definida. Él puede tomar la forma que él quiere. Igual que los otros demonios pueden tomar posesión de animales, personas o cosas que más adelante lo vamos a estudiar. Entonces, vean qué interesante que es esto, amados. Entonces, son irredimibles, graves esa palabra, irredimibles. Los que siguieron a Satanás y su pecado cayeron definitivamente, ya no tienen remisión de pecado, ya ellos no pueden volver a su estado original de santidad. Se puede decir que ya fueron sentenciados por la eternidad. Ellos sellaron su futuro prácticamente y permanecen inmutablemente en su estado de maldad. Oiga, inmutablemente. Los demonios no duermen, no descansan, no comen. Mucha gente cree que los demonios descansan o duermen. No, amados, ellos no duermen, no descansan, no comen, nada. Ok, sin tener ni la opción, ellos no tienen la opción de ser redimidos. No lo hay. Porque el sacrificio de Cristo en la cruz fue para la humanidad, para reconciliar, dice Corintios, a Dios con el hombre, pero no para reconciliar a los demonios con Dios. Ya ellos no, ya están listos para la foto. Ok, ni tan siquiera la posibilidad de la redención, una palabra que vamos a estudiar más adelante, han sido irrevocablemente condenados ¿a dónde? Al lago de fuego y azufre, que es el infierno. Mucha gente cree que el infierno es el Hades, el Seol. No, amados. El infierno es un lago de fuego y azufre. Este está en Apocalipsis 22, que ya es el lago de fuego y azufre. Ese es el infierno. Es un lago. Ya ahí no va a haber secciones, ya ahí no va a haber divisiones. No, ya es un lago de fuego y azufre que van a estar ahí por la eternidad quemándose, sufriendo su castigo. Mateo 25, 41. Entonces, ¿qué pruebas tenemos de esta afirmación? En primer lugar, no existe referencia alguna de que ningún ángel haya sido nunca rescatado del mal. Usted no va a encontrar ningún pasaje. Esa persona que yo escuché decir eso, yo vi el video que dura como 1 hora y me quedé así pensando, ¿de dónde sacó este hombre de decir eso? Pero en todo el video nunca dio una base bíblica para decir que los ángeles fueron redimidos por Dios. Y yo dije, si no hay base bíblica, no es creíble. Nada que usted enseñe, sino con base bíblica, usted lo puede creer y aceptar, amados, como una doctrina o enseñanza bíblica. Y él en todo ese video nunca dio un versículo. Él solo hizo suposiciones, hizo teorías, pero nunca dio una base bíblica para decir, sí, la Biblia dice que los ángeles fueron redimidos, no, o son redimidos. No, jamás. Es más, ni Judas se condenó. Usted lee los evangelios sinópticos, Judas nació para condenación. Mucha gente me dice, ¿cómo? La gente no lee Biblia, amados. Judas nació para condenación y la Biblia lo dice en los evangelios sinópticos. Usted lo puede leer. Okay, vamos a continuar porque Judas es otro tema, pero vamos a seguir.
Sí es cierto que este es un argumento que se basa en el silencio. ¿Por qué? Porque no hay base bíblica. Y estos nunca son excesivamente convincentes. Pero si la redención de Cristo se hubiera extendido a los ángeles, estaríamos en nuestro derecho de esperar alguna mención de ello en la revelación de la palabra de Dios. Y, amados, en todo lo que yo he leído de Biblia, en los años que llevo de leer Biblia, que estamos hablando de más de 30 años de leer Biblia, yo nunca he encontrado ningún pasaje que diga eso. Entonces, vamos a seguir. Si lo encuentra, me avisa, porque yo nunca lo he encontrado. Ok. Muchas cosas, aparte de la salvación de los hombres, fueron fruto de la muerte de Jesús, pero nada se menciona acerca de la salvación de los ángeles. Podemos leer en la Biblia de la cruz de Jesús y de cómo juzgará a los ángeles. Oiga, y de cómo juzgará a los ángeles. Los ángeles van a ser juzgados por Jesucristo al final de los tiempos, y eso usted lo puede leer en Juan 16, versículo 11. Voy a dar solo estos dos como referencia porque hay un montón de versículos, pero como referencia. Colosenses 2, 14 al 15. Pero nunca se presenta para ellos en ningún sentido como una bendición o una referencia de salvación. Entonces, segundo lugar, Hebreos 2:16 dice, se nos especifica claramente que Cristo no socorrió. Yo quiero que lea ese versículo, que pare el video y lea ese versículo y lo apunte y lo marque de todos los colores que usted quiera y se lo grabe. Cuando alguien le pregunta, ¿los ángeles tienen salvación? No. Hebreos 2, versículo 16 es el versículo clave, además de todos los que hay en la Biblia, pero es un versículo clave con respecto a ese tema. Dice, se nos especifica claramente que Cristo no socorrió ni salvó a los ángeles y que solo lo hizo con el hombre creyente. Oiga, dejado de lado a los ángeles para ayudar a los hombres. El infierno fue creado originalmente para Satanás y sus demonios. Después Dios incluyó al ser humano por el pecado. Pero el diseño original del infierno o del lago de fuego y azufre, ¿verdad? Era para ellos, pero no para el hombre. Pero después, como el hombre pecó, Dios dijo, voy a incluir al hombre en ese lugar. En tercer lugar, escuche la base bíblica, amados. Hebreos 2, 14 al 16. Le invito a que lo lea y lo estudie cuando usted vea este video, amados. Queda implícito y es también evidente teniendo en cuenta la naturaleza de los ángeles. Repito, la naturaleza de los ángeles, ellos no son humanos. Hay ciertas cosas que ellos no sienten, que eso más adelante lo vamos a estudiar. Hay ciertas cosas que sí perciben, pero hay otras que no perciben. Es más, ellos no conocen toda la Biblia. La gente cree que Satanás conoce toda la Biblia. No, hay partes de la Biblia que Satanás no conoce, ni los ángeles conocen. La gente dice, es que Satanás se sabe toda la Biblia. No, aunque usted no lo crea, no. Hay partes de la Biblia que ellos no conocen, que ellos no saben, que Dios les tapa los oídos en cierta manera para que ellos no escuchen esas partes de la Biblia. Más adelante voy a hablar de eso. Los voy a dejar, como decimos en Costa Rica, picadillos con ese tema para que sigan viendo este video. Y usted tal vez dirá, Marlon, usted está loco, ¿cómo se le ocurre decir que los ángeles que son espíritus no pueden leer la Biblia? O no se saben la Biblia. Hay partes de la Biblia que ellos no saben. Y eso más adelante se lo voy a enseñar con Biblia. Es más, no se lo voy a enseñar a través de estudios. Con Biblia usted mismo lo va a leer. Va a leer el pasaje conmigo. Vamos a seguir, amados. Ok. Vean lo que dice. Queda implícito y es también evidente, teniendo en cuenta la naturaleza de los ángeles, que Cristo no podía, ni lo fue, ser partícipe de la naturaleza de los ángeles. Hebreos nos explica que Cristo salva a los que son sus hermanos. Hebreos 2:11. Tenía que ser como ellos, o sea, de una naturaleza humana. Por eso dice que dice Colosenses del 1 al 20, que él se humilló y se hizo un ser humano, carne, huesos, con sangre, todo eso. Ok, participó de la carne y de la sangre. Tenía que ser como sus hermanos, o sea, de carne y de hueso. Hebreos 2:14, lo que significa o significó su entrada en la raza humana, de su divinidad. Aquí entra lo que se llama cristología, que es lo que expliqué hace un rato con respecto a Adán y Eva y Cristo, ¿verdad? O Adán y Cristo, que es tipo de sombra y figura del primer Adán. El primer Adán cayó, y eso lo vemos en Corintios. El segundo Adán tenía que ser un Adán santo, puro, pero igual, con la misma naturaleza humana, pero sin pecado.
Es muy importante entender eso, amado. Le invito a que lea Corintios. Vamos a continuar. Ok. Dice, y añadió a su persona la auténtica naturaleza humana, aunque sin pecado. Como Dios hombre, forma parte de nuestra raza. A eso se le llama la divinidad de Cristo, ¿verdad? O la unión hipostática en teología. Ok, vamos a continuar. Jesús fue en la cruz el mediador eficaz entre Dios y los hombres. No dice entre Dios y los seres y los ángeles. Usted no lee eso en ninguna parte. Fue el mediador entre Dios y los hombres. El mediador entre Dios y los hombres. Grábese eso. Pero en ninguna parte de la Biblia se encuentra a Dios, que Jesús fue el mediador de los hombres y de los ángeles. Que él intercedió por los ángeles. No. Ellos tuvieron su juicio por papá Dios. Dios Padre fue el que los castigó, Dios Padre fue el que los condenó, ni siquiera fue Jesús, fue el Dios Padre soberano el que los condenó. O sea, no tienen, amados, no entran en el plan de salvación. Vamos a continuar. Jesús fue en la cruz el mediador eficaz entre Dios y los hombres al ser Dios hombre y el representar tanto a Dios como a los hombres en el conflicto, escucha esta parte, en el conflicto de la deuda de nuestro pecado, lo que hemos venido hablando con respecto al pecado. Acuérdate que en la justicia de Dios demanda un precio por ese pecado, había que pagar un precio. Y los animales lo único que hacían, si usted lee el Pentateuco, lo que hacían era calmar, apaciguar la ira de Dios, pero se necesitaba un sacrificio expiatorio, verdadero, puro, santo, que de una vez y por toda la eternidad se acabara esa enemistad, llamémoslo así, entre la raza humana y Dios. Y Jesucristo hizo eso en la cruz del Calvario. Entonces, como hombre sufrió el castigo y fue un verdadero sustituto, ya que participó de nuestra humanidad de una manera real. Acuérdense que la Biblia dice que él fue tentado absolutamente en todo. Es una parte que vamos a estudiar en la cruz de Cristo, cuando veamos la tentación de Cristo en esos 40 días y 40 noches. ¿Qué quiere decir eso? Que fue tentado en todo. Ahí lo vamos a estudiar con más profundidad. Cristo no podía rescatar a los ángeles como lo hizo con los hombres, es decir, representándolos y redimiéndolos. No podía. La naturaleza de los ángeles lo impide. ¿Por qué? Porque una cosa es la naturaleza humana y otra cosa es la naturaleza de los ángeles, totalmente diferente. Hace poco me hicieron una pregunta ahí al privado, que más adelante la voy a contestar, pero la voy a contestar aquí también. Me preguntaron que si los ángeles tienen sangre. Amados, los ángeles son espíritus. La misma palabra lo dice, espíritus, seres incorpóreos, invisibles. Solo se presentan cuando usted y yo o ellos se dejan ver, como lo hemos visto en este estudio, ¿verdad? Si usted me ha seguido desde el principio, ellos son invisibles, incorpóreos, no tienen una forma definida. Ellos no son de carne y hueso, no están limitados por el tiempo y el espacio como nosotros. Ahora, ellos están hechos de otra constitución, como lo dice Corintios. Pablo lo enseña en Corintios y también en Romanos. Es muy importante entender esto de la angeología. Entonces, ellos no tienen sangre. Es más, ellos cuando una persona va a morir, y eso lo vimos en un estudio anterior, ellos se fascinan de ver la muerte. ¿Por qué? Porque no la entienden. Ellos no mueren, ellos desaparecen. Los ángeles no mueren, desaparecen, pero ellos no sienten que es morir. Por eso cuando un ser humano muere, ellos están así expectantes. ¿Qué se sentirá morir? ¿Qué está sintiendo en ese momento de agonía? Y ellos están ahí porque son como niños, amados. Ellos están ahí curiosillos viendo a ver qué se sentirá. Porque ellos no, hay cosas que ellos no sienten, no aperciben. Hay otras cosas que sí, pero hay otras cosas que no. Y por ejemplo, la muerte no la entienden. Es algo que ellos no lo comprenden, la muerte. Ok, la ven, la conocen, pero no lo entienden. Los ángeles no son una raza, oiga, en la que pueden tener lugar cambios genuinos. Acuérdese, no se multiplican, no tienen sexo, son asexuados. ¿Qué significa? Esas películas que usted vio de que los ángeles pueden venir y provocar que un niño nazca y sea un demonio. No, amados, ellos no tienen órganos sexuales. La Biblia lo dice en Mateo. Ok, son creaciones individuales. Dios y no procrean. Mateo 22, 28 al 30. Le invito a que lea ese pasaje.
que es clave en esto que estamos estudiando. Mateo, lo voy a repetir. Mateo 22, 28 al 30. No procrean, son seres una creación individual, no están limitados por el tiempo y el espacio. Ellos son duraderos, pero no son eternos, no son omniscientes, no son omnipresentes ni omnipotentes. Tienen poderes, sí, por su clase espiritual, pero ellos no son omniscientes, omnipresentes ni omnipotentes, y eso incluye a Satanás. Amados, hoy voy a dejarlo hasta aquí. Amados, si Dios lo permite, los espero. Nos vemos y nos escuchamos en el próximo video de Estudio de los Ángeles. Bendigo su hogar, su casa y su familia. Un abrazo a la distancia. Suscríbase a este canal, active la campanita para que cada vez que yo suba un video, YouTube le notifique a usted y usted esté al tanto de todos los videos. Un abrazo a la distancia. Bendiciones.